Capítulo 11. ¿Fue la muerte de Jesús un engaño? ¿Y su resurrección una farsa? Me detengo a leer la placa que cuelga en la sala de espera de un consultorio médico. Que cese la conversación, que huya la risa. Este es el lugar donde la muerte se deleita en ayudar a los vivos. Obviamente, este no era un médico ordinario. Estaba haciendo otra visita al doctor Robert J. Stein, uno de los patólogos forenses más destacados del mundo, un detective médico extravagante y de voz robusta que solía entretenerme con historias sobre las pistas inesperadas que había descubierto al examinar cadáveres. Para él, los muertos sí contaban historias, de hecho, historias que a menudo traían justicia a los vivos. Durante su prolongado mandato como médico forense del condado de Cook, Illinois, Stein realizó más de 20,000 autopsias, cada vez buscando meticulosamente pistas sobre las circunstancias que rodeaban la muerte de la víctima. Repetidamente, su aguda atención al detalle, su conocimiento enciclopédico de la anatomía humana y su extraña intuición investigativa ayudaron a este detective médico a reconstruir la violenta muerte de la víctima. A veces, personas inocentes eran vindicadas como resultado de sus hallazgos, pero más a menudo, el trabajo de Stein era el clavo final en el ataúd del acusado. Tal fue el caso de Johnson Wayne Gary, quien enfrentó al verdugo después de que Stein ayudara a condenarlo por 33 horrendos asesinatos. Así de crucial puede ser la evidencia médica. Puede determinar si un niño murió por abuso o por una caída accidental. Puede establecer si una persona sucumbió a causas naturales o fue asesinada por alguien que envenenó el café de la persona con arsénico. Puede mantener o desmantelar el coartada de un acusado al determinar la hora de la muerte de la víctima, utilizando un ingenioso procedimiento que mide la cantidad de potasio en los ojos del fallecido. Y sí, incluso en el caso de alguien brutalmente ejecutado en una cruz romana hace 2000 años, la evidencia médica aún puede hacer una contribución crucial. Puede destruir uno de los argumentos más persistentes utilizados por aquellos que afirman que la resurrección de Jesús, la suprema vindicación de su reclamo a la deidad, no fue más que un elaborado engaño. La idea de que Jesús nunca murió realmente en la cruz se puede encontrar en el Corán, que fue escrito en el siglo VII. De hecho, los musulmanes ahmadíes sostienen que Jesús realmente huyó a la India. Hasta el día de hoy, hay un santuario que supuestamente marca su verdadero lugar de enterramiento, en Srinagar, Cachemira. A medida que amanecía el siglo XIX, Karl Barth, Carl Vinterini y otros intentaron explicar la resurrección, sugiriendo que Jesús solo se desmayó por agotamiento en la cruz, o que le habían dado una droga que lo hacía parecer muerto, y que luego había sido revivido por el aire fresco y húmedo de la tumba. Los teóricos de la conspiración refuerzan esta hipótesis que a Jesús le dieron un líquido en la cruz, Marcos 15 versículo 36, y que Pilato se sorprendió por lo rápido que Jesús había sucumbido, Marcos 15 versículo 44. En consecuencia, dijeron, la reaparición de Jesús no fue una resurrección milagrosa, sino simplemente una resucitación fortuita, y su tumba estaba vacía porque continuó viviendo. Mientras que los académicos de renombre han repudiado esta llamada teoría del desmayo, sigue apareciendo en la literatura popular. En 1929, D. H. Ahrens entrelazó este tema en un cuento, en el que sugirió que Jesús había huido a Egipto, donde se enamoró de la sacerdotisa Isis. En 1965, el bestseller de Hugh Schonfield, The Passover Plot, alegó que fue solo la apuñalada inesperada de Jesús por el soldado romano, la que frustró su complicado plan de escapar de la cruz con vida. A pesar de que Schonfield concedió, no estamos afirmando en ningún lugar que el libro represente lo que realmente sucedió. La hipótesis del desmayo volvió a aparecer en el libro de Donovan Joyce de 1972, The Jesus Scroll, que contiene una cadena de improbabilidades aún más increíble que la de Schonfield, según el experto en resurrección Gary Habermas. En 1982, Holy Blood, Holy Grail,
Añadió el giro de que Poncio Pilato había sido sobornado para permitir que Jesús fuera bajado de la cruz antes de que estuviera muerto. Aún así, confiesan los autores, no pudimos y aún no podemos probar la exactitud. Nuestra conclusión: tan recientemente como en 1992, una académica poco conocida de Australia, Barant Thering, causó revuelo al revivir la teoría del desmayo en su libro Jesus and the Riddle of the Dead Sea Scrolls, que fue presentado con gran fanfarria por un respetado estadounidense, editor, y luego desestimado de manera despectiva por el académico de la Universidad de Emory, Luke Timothy Johnson, como el más puro disparate, producto de una imaginación febril, en lugar de un análisis cuidadoso. Como un mito urbano, la teoría del desmayo sigue floreciendo. La escucho todo el tiempo al discutir la resurrección con buscadores espirituales. Pero, ¿qué establece realmente la evidencia? ¿Qué sucedió realmente en la crucifixión? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? ¿Hay forma en que sobrevivió a esta ordeal? Esas son las preguntas que la evidencia médica pudiera ayudar a resolver. Así que volé a California del Sur y llamé a la puerta de un médico prominente que ha estudiado extensamente los datos históricos, arqueológicos y médicos sobre la muerte de Jesús de Nazaret, aunque parece que, debido al misterioso cuerpo desaparecido, nunca se ha realizado una autopsia. La 10ª entrevista, Alexander Metterell, M.D., Ph.D. El ambiente lujoso era marcadamente incongruente con el tema que estábamos discutiendo. Allí estábamos, sentados en la sala de estar de la cómoda casa de Metterell en California, en una cálida noche de primavera, con suaves brisas oceánicas susurrando a través de las ventanas, mientras hablábamos de un tema de brutalidad inimaginable, una golpiza tan bárbara que conmociona la conciencia, y una forma de pena capital tan depravada que se erige como un testimonio miserable de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Busqué a Metterell porque escuché que poseía las credenciales médicas y científicas para explicar la crucifixión. Pero también tenía otra motivación. Me habían dicho que podía discutir el tema de manera desapasionada y precisa. Eso era importante para mí, porque quería que los hechos hablaran por sí mismos, sin la hipérbole o el lenguaje cargado que podría manipular las emociones, como cabría esperar de alguien con un título médico de la Universidad de Miami en Florida y un doctorado en ingeniería de la Universidad de Bristol en Inglaterra. Metterell habla con precisión científica. Está certificado por la Junta en Diagnóstico por la Junta Americana de Radiología y ha sido consultor del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland. Un excientífico investigador que ha enseñado en la Universidad de California, Metterell es editor de 5 libros científicos y ha escrito para publicaciones que van desde la medicina aeroespacial hasta Scientific American. Su ingenioso análisis de la contracción muscular ha sido publicado en el Physiologist y en el Biophysics Journal. Incluso tiene la apariencia de una autoridad médica distinguida. Es una figura imponente con cabello plateado y un comportamiento cortés pero formal. Seré honesto. A veces me preguntaba qué pasaba por dentro de Metterell. Con reserva científica, hablando, lenta y metódicamente, no dio ninguna pista de agitación interna mientras describía con calma los escalofriantes detalles de la muerte de Jesús. Cualquiera que fuera lo que sucedía por dentro, cualquier angustia que le causara como cristiano, hablar sobre el cruel destino que le ocurrió a Jesús pudo enmascararlo con un profesionalismo, nacido de décadas de investigación en laboratorio. Él simplemente me dio los hechos, y después de todo, eso era lo que había viajado a mitad de camino por el país para obtener. Inicialmente, quería obtener de Metterell una descripción básica de los eventos que llevaron a la muerte de Jesús. Así que, después de un tiempo de charla social, dejé mi té helado y me moví en mi silla para enfrentarme a él de frente. ¿Podrías pintar un cuadro de lo que le sucedió a Jesús?, pregunté. Aclaró su garganta. Comenzó después de la última cena, dijo. Jesús fue con sus discípulos al Monte de los Olivos, específicamente al jardín de Getsemaní. Y allí, si recuerdas, oró toda la noche.
Ahora, durante ese proceso, estaba anticipando los eventos que vendrían al día siguiente. Dado que sabía la cantidad de sufrimiento que iba a tener que soportar, estaba experimentando, de manera natural, un gran estrés psicológico. Levanté la mano para detenerlo. Vaya, aquí es donde los escépticos se divierten, le dije. Los evangelios nos dicen que comenzó a sudar sangre en este punto. Ahora, vamos, ¿no es eso solo un producto de algunas imaginaciones hiperactivas? ¿No pone eso en duda la precisión de los escritores del Evangelio? Imperturbable, Metherell sacudió la cabeza. Para nada, respondió. Esta es una condición médica conocida como hematidrosis. No es muy común, pero está asociada con un alto grado de estrés psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la liberación de sustancias químicas que descomponen los capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en estas glándulas, y el sudor sale teñido de sangre. No estamos hablando de mucha sangre. Es solo una cantidad muy, muy pequeña, aunque un poco reprimido. Seguí preguntando. ¿Tuvo esto algún otro efecto en el cuerpo? Lo que esto hizo fue preparar la piel para que fuera extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue azotado por el soldado romano al día siguiente, su piel sería muy, muy sensible. Bueno, pensé, aquí vamos. Me preparé para las imágenes sombrías que sabía que iban a inundar mi mente. Había visto muchos cadáveres como periodista, víctimas de accidentes automovilísticos, incendios y retribución de un sindicato del crimen. Pero había algo especialmente inquietante en escuchar sobre alguien siendo brutalizado intencionalmente por verdugos decididos a extraer el máximo sufrimiento. Dime, dije, ¿cómo fue el azote? Los ojos de Metherell nunca me dejaron. Se sabía que los azotes romanos eran terriblemente brutales. Por lo general, consistían en 39 latigazos, pero a menudo eran muchos más, dependiendo del estado de ánimo del soldado que aplicaba los golpes. El soldado usaría un látigo de tiras de cuero trenzadas con bolas de metal entrelazadas en ellas. Cuando el látigo golpeaba la carne, estas bolas causarían moretones o contusiones profundas que se abrirían con golpes adicionales, y el látigo también tenía piezas de hueso afilado que cortarían la carne severamente. La espalda estaría tan desgarrada que a veces parte de la columna vertebral quedaba expuesta por los cortes profundos. La flagelación habría ido desde los hombros hasta la espalda, las nalgas y la parte posterior de las piernas. Era simplemente terrible. Metherell hizo una pausa. Continúa. Dije. Un médico que ha estudiado la flagelación romana dijo que, medida que continuaba la flagelación, las laceraciones desgarrarían los músculos esqueléticos subyacentes y producirían cintas temblorosas de carne sangrante. Un historiador del siglo III llamado Eusebio describió una flagelación diciendo que las venas del sufriente estaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y vísceras de la víctima estaban expuestos. Sabemos que muchas personas morirían por este tipo de golpiza, incluso antes de poder ser crucificadas. Al menos, la víctima experimentaría un dolor tremendo y entraría en shock hipovolémico. Metherell había mencionado una frase médica que no conocía. ¿Qué significa shock hipovolémico? Pregunté. Hipo significa bajo, vol significa volumen y hemi significa sangre. Así que, el shock hipovolémico significa que la persona está sufriendo los efectos de perder una gran cantidad de sangre, explicó el médico. Esto hace 4 cosas. Primero, el corazón se acelera para intentar bombear sangre que no está presente. Segundo, la presión arterial cae, causando desmayos o colapsos. Tercero, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen que queda. Y cuarto, la persona se vuelve muy sedienta a medida que el cuerpo anhela líquidos para reemplazar el volumen de sangre perdido. ¿Ves evidencia de esto en los relatos del Evangelio? Sí, definitivamente, respondió. Jesús estaba en shock hipovolémico mientras se tambaleaba por el camino hacia el lugar de ejecución en el Calvario, cargando la viga horizontal de la cruz. Finalmente, Jesús colapsó, y el soldado romano ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Más tarde, leemos que Jesús dijo, «Tengo sed», momento en el cual se le ofreció un sorbo de vinagre.
Debido a los terribles efectos de esta golpiza, no hay duda de que Jesús ya estaba en condición grave a crítica, incluso antes de que los clavos fueran clavados en sus manos y pies. Por desagradable que fuera la descripción de la flagelación, sabía que aún quedaba por venir un testimonio aún más repugnante. Eso se debe a que los historiadores son unánimes en que Jesús sobrevivió a la golpiza ese día y continuó hacia la cruz, que es donde radica el verdadero problema. Hoy en día, cuando los criminales condenados son atados y se les inyecta venenos o se les asegura a una silla de madera y se les somete a una descarga de electricidad, las circunstancias están altamente controladas. La muerte llega rápida y predeciblemente. Los médicos forenses certifican cuidadosamente el fallecimiento de la víctima. Desde una proximidad cercana, los testigos examinan todo de principio a fin. Pero ¿cuán segura era la muerte por esta forma de ejecución cruda, lenta y bastante inexacta llamada crucifixión? De hecho, la mayoría de las personas no están seguras de cómo la cruz mata a sus víctimas, y sin un médico forense capacitado que atestigue oficialmente que Jesús había muerto, podría haber escapado de la experiencia brutalizado y sangrando, pero, sin embargo, vivo. Comencé a desglosar estos temas. ¿Qué sucedió cuando llegó al lugar de la crucifixión? Pregunté. Él habría sido acostado, y sus manos habrían sido clavadas en la posición extendida sobre la viga horizontal. Este travesaño se llamaba patibulum, y en esta etapa estaba separado de la viga vertical, que estaba fijada permanentemente en el suelo. Tenía dificultades para visualizar esto. Necesitaba más detalles. ¿Clavado? ¿Con qué? Pregunté. ¿Clavado dónde? Los romanos usaban clavos que medían de 5 a 7 pulgadas de largo, y se afilaban en una punta aguda. Se clavaban a través de las muñecas, dijo Meteral, señalando cerca de 1 pulgada por debajo de su palma izquierda. Espera, interrumpí. Pensé que los clavos atravesaban sus palmas. Eso es lo que muestran todas las pinturas. De hecho, se ha convertido en un símbolo estándar que representa la crucifixión. A través de las muñecas, repitió Meteral. Esta era una posición sólida que bloquearía la mano. Si los clavos se hubieran clavado a través de las palmas, su peso habría causado que la piel se rasgara y se habría caído de la cruz. Así que los clavos pasaron a través de las muñecas, aunque esto se consideraba parte de la mano en el lenguaje de la época. Y es importante entender que el clavo pasaría por el lugar donde corre el nervio mediano. Este es el nervio más grande que va hacia la mano, y sería aplastado por el clavo que se estaba clavando.